Muchas gracias, Juliet. Gracias, Diana, por supuesto. Muchas gracias a Miriam, al colegio, a todos ustedes por estar hoy acá. Espero que al final encuentren que valió la pena este espacio. A Diana le faltó, sin embargo, la parte más importante de mi currículo. Lamento que se le haya olvidado. Y es que yo soy abuelo de 5 nietos. Entonces, esto es lo que es realmente importante. Y de ahí he aprendido mucho de lo que trataré de compartir hoy. Dicho eso, el tema, por supuesto, es este y la pregunta es esa. ¿Qué pondremos en las mochilas de nuestros muchachos para el viaje que les espera por la vida? ¿De quién estamos hablando? Pues de ellos, de sus hijos. Esos son sus hijos. Y la pregunta, claro, es, ¿qué les espera? ¿Qué mundos vivirán? ¿Qué horizontes tendrán? ¿Qué mundos disfrutarán, construirán o padecerán? ¿Qué les espera? No lo sabemos, evidentemente. Pero lo que sí sabemos es que no podemos esperar a que llegue ese día para hacer lo que nos toca, poner lo pertinente en sus mochilas de viaje. Y esa no es una tarea fácil. Para podérselos explicar, permítanme los pongo en contexto. Estamos en 2024. Bueno, en 2018, el 1 de enero, ocurrió algo que no se repetirá en 1000 años. ¿Qué? Que dado que en Colombia se es mayor de edad a los 18 años, en 2018, 1 de enero, todos los niños de Colombia eran nacidos en el siglo XXI, en el tercer milenio. Y todos los padres de Colombia habían nacido en el siglo XX, en el segundo milenio. Y para que ustedes un poquito se hagan la idea de lo que eso significa más allá del juego de palabras, imagínense unos padres por allá en 1300, 1400 algo, ellos mismos ciudadanos de la Edad Media, estructura de pensamiento medieval, concepción del mundo medieval, y les informan que lo que se viene es el renacimiento. Y su tarea es que ellos, ciudadanos medievales con estructuras medievales, deben guiar a su hijo hacia el renacimiento y deben construir un sujeto con una mentalidad renacentista. Ese fue el tamaño del reto para esos padres de entonces. Pues déjenme decirles que eso que les pasó a ellos es una bicoca al lado de lo que les toca a ustedes. Porque algún antropólogo despistado de entre 300 o 400 años va a mirar para atrás y va a decir que el reto de los padres contemporáneos por la magnitud de los cambios que están ocurriendo es infinitamente mayor de lo que en esa época ocurrió. Y si algo faltaba, pues llegó el COVID, que hizo todo lo que hizo. Entonces la pregunta, dadas esas cosas, es, ¿podemos entregarle a nuestros hijos lo mismo que nos hicieron a nosotros y a su vez a nuestros padres y a nuestros abuelos? En otras palabras, simplemente transmitir el mundo que había, asumiendo que iba a seguir siendo el mismo mundo. Probablemente no, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a entregarle a nuestros muchachos de lo que viene de atrás, de lo que nosotros traemos de atrás? Nada, no, sí algunas cosas, valores, ciertamente, tradiciones, sí, rutinas, sí, identidades, sí, sin lugar a dudas. Confucio decía que a los hijos hay que legarles raíces y alas. Entonces, de esto que viene de atrás, encontraremos material para entregarles raíces. Y las alas para ese mundo en donde les tocará volar. En eso quisiera enfocarme en esta tarde. ¿Qué vamos a poner a título de alas? Y para ello voy a partir esta presentación en tres. ¿Qué es lo que ya no va más? ¿Sí? Que no tiene sentido seguir por ahí. Dos, ¿qué les vamos a poner en la mochila? Y tres, ¿a qué redefiniciones nos obliga eso? Empecemos por lo primero. ¿Qué es lo que ya no va más? Para eso, permítanme empezar con una pregunta que les voy a hacer a ustedes y ustedes íntimamente se la contestan y estoy seguro de su respuesta. La pregunta es esta: ¿los niños son homogéneos o son diversos?
Y claro, imagino que todos ustedes han contestado ya que son diversos. Por supuesto, pues déjenme, les tengo noticias. Resulta que el mundo de la infancia, el mundo de la pedagogía, el mundo de la escolaridad a lo largo del siglo XX se armó sobre el supuesto de que los niños eran homogéneos. Y la inmensa mayoría de las cosas que todos tenemos en la cabeza con respecto a infancia, pedagogía y demás, aunque ustedes no lo crean, nace de la convicción de que los niños son homogéneos. Criterios de ingreso a la escuela, criterios de promoción, evaluaciones, rúbricas, currículos, didácticas, toga y birrete, absolutamente homogéneos. Pero ustedes tienen razón en su respuesta. Los niños no son homogéneos. Los niños son absolutamente diversos. Lo sabe cualquiera. Niños ISO 9000 no hay. Nunca hubo. No los hay y no los habrá. Eso es absolutamente central. Y creo que todos lo tenemos perfectamente claros, pero un paso más allá. No solamente es cuestión de que los niños no sean homogéneos, es que los niños van para diversos sitios. Vayan ustedes mañana al aula de su hijo, paseen la mirada por esos 20, 30 muchachitos y proyectenlos adentro de 15, 30 o 40 años. Y tienen esto. Esto no es Photoshop. Ni uno solo de los que están ahí es una historia de fracaso. Todos son historias de éxito. Pero lo que le sirve al de acá, de nada le sirve al de acá. Y lo que le necesita a este, le es inútil a este de acá. Los niños no solamente son diversos, es que los niños van para diversos sitios. Y esta diapositiva que les estoy mostrando, igual se las hubiese podido mostrar hace 20 años y seguiría siendo válida. ¿Cuál es la diapositiva de hoy? Esta, claro. Pero además de esta. Piloto agricultor de drones, administradora de robots, guía turístico del espacio, diseñadora de modas 3D, gestor de tráfico inteligente, tecnólogo anti-hacker. No son los oficios de mañana, son los de hoy. Vaya usted a saber cuáles son los de mañana. Entonces, dado eso, aparece la primera pregunta, la pregunta por la pertinencia. Dado que los niños son diversos y dado que van para diversos sitios, ¿cuál es la lógica en seguirles entregando lo de ayer, que ya no será mañana? Voy a ponerles un ejemplo práctico. Matemáticas. Matemáticas puede ser la extremo superior izquierdo, esto es matemáticas. Pero matemáticas también es el extremo inferior derecho, esto también es matemáticas. Entonces la pregunta, ¿cuánta matemática? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para quién? Pues bien, si ustedes están parados en una escuela homogénea, pues ni pregunte, no pregunte. Las respuestas son obvias para todo el mundo. Igual, ¿por qué? Pues porque eso es lo que está en el currículo, eso es lo que hay que hacer y ya. ¿Y para qué? Pues nadie sabe, pero así es como es y así es como tiene que ser. Pero si no son homogéneos, si son diversos, entonces, si son diversos y si van para diversos sitios, entonces estas preguntas sí hay que hacerlas. En matemáticas, claro, pero también en tecnología y en química y en sociales y en absolutamente todo. En absolutamente todo. En otras palabras, dado que creo que todos estamos de acuerdo en que son diversos, el punto no es repetir el discurso de que son diversos. No, el punto es que vamos a hablar de diversidad no en el discurso, en las consecuencias del discurso. Por ejemplo, el conocimiento. Ese fue el altar de la escuela tradicional. Atiborrarlo a uno de conocimiento, meterle cosas, ¿sí? En la cabeza. De esta materia, de esta, y luego preguntárselas en los exámenes. Y luego decir que sí lo sabía y entonces darle una buena nota o que no lo sabía y darle una mala nota y ya está. Ese fue el mundo anterior. Pero si no son homogéneos, si son diversos y si van para diversos sitios, ¿tiene sentido eso que se hacía antes? Hoy tendríamos que hacerlo distinto. Dejémoslo ahí quietico
y más adelante lo retomamos. Pero desde ya tengo clara la angustia que todos ustedes tienen en este momento. No se me escapa el hecho de que si ustedes se llegan a matricular conmigo en que sí son diversos, entonces, ¿qué vamos a hacer con el telepadre? ¿Qué hacemos con él? ¿Sí? Ahorita más tarde veremos qué hacemos con el telepadre. Pues bien, el asunto es que la primera de las consecuencias de esta nueva mirada es que si el conocimiento, si el bagaje de elementos académicos fue el altar de antaño, hoy debe seguirlo siendo o refraseemos el asunto. ¿Cuál es el primer piso en la construcción de niños? ¿Lo cognitivo, los contenidos o lo afectivo emocional? ¿Cuál es el primer piso? Pues hasta ahora lo que hemos tenido como primer piso es lo cognitivo, las materias, los contenidos, eso ha sido el primer piso. Lo afectivo emocional es por los laditos, es como un adornito del alma y si está ahí, pues bien, pero si no está, pues no pasa nada. Eso es como de donde venimos, ¿sí? Pero la realidad es así. O tal vez tenemos que redefinir el primer piso y entender que el primer piso en realidad no es lo cognitivo, los contenidos. El primer piso es lo afectivo emocional. Y se los pongo de la siguiente manera. Si a ustedes, sus hijos, se les van para la vida muy bien desde lo afectivo emocional, pero muy bien, aunque salgan medio chueco en los cognitivos, en los contenidos, seguramente les va a ir bien. Eso otro se puede arreglar por el camino. Pero al revés, si su hijo se les va chueco, muy chueco, en lo afectivo emocional, así salga muy bien en contenidos y en lo académico, a ese pobre muchacho le espera una vida infame a él y a los que vengan a acompañarlo en el tránsito por la vida. Entonces, tengamos claro que el primer piso no es lo cognitivo, el primer piso es lo afectivo emocional. Pregunta, ¿estamos atendiendo de buena manera lo afectivo emocional de nuestros hijos? Esa es la pregunta. ¿Y saben qué? Si algo faltaba, llegó el COVID. Este es nuestro último libro. Lo muestro para chicanear, claro, pero más que para chicanear, es para recordarles o para decirles que nosotros le seguimos de cerca la pista a lo que le pasó a los niños en pandemia. Y sabemos que la pasaron muy mal y que eso dejó consecuencias. ¿Cómo qué les pasó a los niños? Pues dejemos que sean los niños los que lo digan, no yo. Escuchémosla, a ver qué dice ella. Yo no puedo salir. Vio lo que dicen en las noticias, nadie puede salir. No, qué pereza. Cuando íbamos a Pance y este coronavirus no está, podíamos salir. Y podíamos salir sin tapabocas, sin nada. Y este coronavirus vino y lo jodió. No, qué pereza. No... Sí, qué pereza. Pero más que qué pereza, qué impacto sobre la salud mental de nuestros niños. Tan temprano como junio de la 2020, nosotros empezamos a estudiar este fenómeno y reportamos que tal como ustedes ven aquí, el 88% de los niños de los hogares colombianos habían mostrado evidencia de alguna dificultad desde lo cognitivo, desde lo emocional. No fue banal para nuestros niños. Y entonces, en ese contexto, tenemos que entender que nuestros niños tuvieron cicatrices, cicatrices que para muchos aún están ahí, así no se noten mucho, y tenemos que ser capaces de tramitarlas. ¿Y cuál es el tratamiento para estas cicatrices? El tratamiento es uno, el vínculo emocional. Con los maestros, por supuesto, pero con los padres en primera instancia y con los abuelos. ¿Estamos cuidando de buena manera ese vínculo? Ese es el primer llamado, pero tal vez el más potente que yo quisiera hacerles hoy. Pensemos en eso. No se nos olvide eso. Esa caricia, esa sonrisa, esa invitación a comer un helado, ese dedicarle 10 minutos, ese irnos a jugar un poquito de fútbol con ellos, aunque estemos cansados y tal vez no queramos. En fin, el vínculo. Este es el primer elemento. Bueno, esto ya no es
una simple hipótesis mía. No, esto viene haciendo carrera y cada vez más la pedagogía es consciente de la importancia de la formación emocional en los entornos educativos. Y esa importancia de la formación emocional, repito, ya no es una impresión, ya no es como una idea que flote por ahí, no, ya empieza a tener estructura, ya hay todo un andamiaje armado para cuidar este aspecto emocional. Pero ¿quiénes son los actores centrales en este proceso? Pues los maestros, por supuesto, profesores emocionalmente competentes. Y este, por supuesto, es un llamado a todo el mundo para que cuidemos esto. No es una invitación a una cacería de brujas para estar diciendo, no, es que la profesora de mi hijo no es emocionalmente competente, entonces votenla. No, ese no es el punto. No, el punto es cómo hacemos para avanzar juntos en la construcción de maestros emocionalmente competentes. Los maestros de Guilford nos han acompañado en muchos de los proyectos académicos que hemos hecho. Hoy mismo siguen acompañándonos en un diplomado que tenemos, muchos de los maestros de Guilford. Así es que esto que estoy diciendo no les es ajeno. No crean que estoy presentando esto a sus espaldas. No, esto lo hemos discutido con ellos y los maestros tienen claridad de esta importancia. Pero la razón por la cual presento esto no es tanto para preguntar por los maestros emocionalmente competentes, porque esta es una presentación no a maestros, sino a padres de familia. No, la razón para presentar esto es para preguntarnos si los padres son emocionalmente competentes. ¿Usted lo es? Y si no lo es, ¿qué tendría que hacer? Y déjeme se lo pongo de la siguiente manera. Asuma que usted trabaja en un banco y usted se da cuenta que viene la inteligencia artificial y que dentro de 5 años, si usted no se ha preparado en inteligencia artificial, pierde su empleo. ¿Usted qué hace? Pues va y se prepara, por supuesto, para que cuando llegue la inteligencia artificial a permear todo el banco, usted pueda seguir en su trabajo. Eso hace usted. Si usted se da cuenta que carece de algo, usted se forma ahí, porque es la manera de seguirse manteniendo laboralmente activo. Pues bien, ¿cuál es su mejor empresa? La suya. ¿Cuál es? Sus hijos. Esa es su mejor empresa. Yo no sé cuál sea su empresa y no sé qué posición ocupe en ella, pero así sea la empresa más grande que se pueda imaginar y así tenga todos los activos que se pueda imaginar, sigue siendo cierto que su empresa más importante son sus hijos. Entonces, párese frente al espejo y pregúntese esto. Y si encuentra que sí, que usted es emocionalmente competente, lo felicito. Cultive eso. Muchos padres lo son, sin lugar a dudas. Pero si encuentra que no, o si encuentra que hay una oportunidad de mejoramiento, ¿qué tendría que hacer? Porque al final del día, los niños en final son como espejos. Así, tal como dice ahí. Entonces la pregunta es, ¿en cuál espejo quisiéramos que nuestros hijos se miren? Preguntémonos eso. Y si la respuesta es que el espejo que les estamos entregando podría ser mejor, ¿qué tendríamos que hacer? Es una invitación amorosa, cariñosa. Llevo 50 años en este oficio y he aprendido a trabajar con padres y maestros, he aprendido a admirarlos, a respetarlos, a quererlos profundamente. Entonces, desde ese profundo cariño que tengo por ustedes, permítanme les digo esto que les acabo de decir. No es una crítica, no es ganas de tirarles piedras, es una reflexión desde el más profundo cariño. Créanme eso. Primer tema. Segundo tema, la tecnología. Todo el mundo grita contra la tecnología. Eso es cacareado por todo el mundo, ¿sí? Pero resulta que si algo aprendimos hace 4 años, es que, o mejor, la pregunta es, ¿qué hubiera sido de nosotros sin la tecnología hace 4 años? ¿Sí? Pero nadie podía pensar
que se acaba la pandemia y los niños regresan a papel y lápiz exactamente igual a como era antes. No, eso no tiene sentido. Eso es absolutamente insensato. Los niños están en la tecnología y estarán en la tecnología. Y preguntarse si lo estarán es como preguntarse si van a respirar. Pues claro que van a respirar. Usted puede opinar lo que quiera, pero que van a respirar, respirarán, sin duda. Y que están y estarán en la tecnología, pues por supuesto que lo van a estar. ¿Y desde cuándo? Pues desde muy chiquitos, evidentemente. ¿Sí? Ahora, que ese es un mundo lleno de porquerías, claro, todos lo sabemos. Lleno de riesgos, pues claro, todos lo sabemos. Y que tenemos que hacer algo con eso, pues por supuesto que tenemos que hacer algo con eso. Esto no es un llamado a que los soltemos libres y hagamos absolutamente cualquier cosa, ¿no? Pues por supuesto que no, ¿sí? Pero de nuevo, pensar que lo que hay que hacer es hacer de cuenta que el siglo XXI no llegó y podemos seguir como en 1960, pues eso no tiene absolutamente ningún sentido, ¿sí? La tecnología no solamente llegó, llegó para dotarnos de cosas maravillosas. Imagínese que usted está en clase conmigo y yo le voy a explicar el Big Bang. Yo me puedo parar frente a un tablero y pintarle el Big Bang, ¿sí? O puedo entregarle estos goggles de realidad aumentada y usted vive el Big Bang ahí dentro, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, esa intención de prohibir la tecnología en los colegios, pues en realidad no tiene ningún asidero, pero ustedes bien saben que en eso estamos, ¿sí? Eso no es, me lo estoy inventando yo. Pues déjenme decirles que absolutamente todos los campos de la existencia humana en el siglo XXI están en la tecnología. Desde las empresas hasta los ejércitos, todos, excepto ¿cuál? La infancia. Seguimos todavía creyendo que ese es el único nicho de la existencia humana en donde la tecnología no tiene nada que ver. ¿Y por qué? Nadie sabe por qué eso se llama paradigmas. Pero todos arrastramos el mismo discurso sin sentido. Uno de los elementos de ese paradigma es que si los dejamos ahí, no se van a salir de ahí, que no, si no los sacamos a la fuerza de ahí, no hay riesgo de que se salgan de ahí. Pues déjenme les digo que no. Esta foto tiene 10 años, por ahí, 10 o 11 años, más o menos. Mi hija tiene una finquita de recreo y en esa finquita tiene un gallinero y las gallinas son de propiedad de los nietos míos, tanto de ella como de mi otra hija. Y cada gallina tiene un nombre. Entonces, un día me levanté temprano, me fui y estaban los niños en el gallinero. Y entonces, sin que se dieran cuenta los niños, me metí al gallinero y puse un iPad, una tableta acá. Ahí está, ¿sí? Y me fui. Y me paré allá a mirarlos. Y puedo dar fe que 5 muchachitos entre los 3 y los 11 años estuvieron por lo menos una hora jugando con las gallinas sin voltear a mirar el iPad. Y evidentemente lo vieron, por supuesto. Es chiquitico el espacio. Me consta eso. ¿Esto qué quiere decir? Que si les entregamos a los niños oportunidades distintas de estar metidos en esa pantalla, si realmente nos preocupamos por eso, esa es una preocupación menor. Ahora, no voy a decir que eso acaba el problema. No, por supuesto. Que les gustan las pantallas, claro que les gustan las pantallas. Y que se quisieran quedar ahí, pues claro, pues es lo mismo con los columpios. A los niños les encantan los columpios, por supuesto, se quieren quedar ahí. Entonces, ¿qué? ¿Prohibimos los columpios? ¿Hacemos eso? ¿O buscamos formas inteligentes de tramitarlos? Y este discurso es así como se los acabo de decir hasta hace poquito. Pero es que acaba de llegar inteligencia artificial. Y entonces, ahora con esto que viene, por Dios, ¿de verdad vamos a hacer? Total, en ese tema de qué es lo que ya no va más,
Podríamos seguir abundando, pero pues si nos hacemos eso, nos quedamos ahí. Entonces, cerremos el capítulo de lo que ya no va más y pasemos al capítulo de qué tendríamos que poner en sus mochilas. Primer punto. Uno le pregunta a cualquier papá, ¿qué quiere para su hijo? Y contestan siempre lo mismo, que sea feliz. Esa es la respuesta estándar. Perfecto. ¿Y qué es la felicidad? ¿La felicidad es un sitio de partida o es un sitio de llegada? ¿Qué es partida? Partida es no salirme de mi zona de confort. Eso es lo que hacen los niños cuando pasan por frente a una vitrina en el centro comercial, ven el hombre araña y dicen, es que yo quiero. Y si no me lo dan, soy infeliz. Porque yo quiero. Y para que yo sea feliz, yo quiero. Entonces, ¿la felicidad es un punto de partida o es un punto de llegada? De la satisfacción del deber cumplido, aunque suene a cliché, aunque suene a palabras de cajón. Puede ser, pero es verdad. Usted, usted ahorró con su esposa y su cónyuge, ustedes ahorraron durante 15 años y se privaron de muchas cosas. Y después de 15 años, un día, abren la puerta de su casa o su apartamento. Eso es una felicidad de haber llegado. La felicidad es un punto de partida o es un punto de llegada. Y en ese sentido, no puedo por menos que recordar la frase que le atribuyen a la Madre Teresa de Calcuta. Y la frase es, cuando usted esté en el fondo del roto, como se dice aquí, cuando esté en la inmunda, mire a su alrededor y pregúntese, ¿quién necesita de usted? Y ese será su mejor antídoto. Eso dice ella. En otras palabras, ¿en dónde ir a buscar esa felicidad? Pues en la convivencia, en los otros. En primera instancia en la familia, pero también en el núcleo social extendido. Ayudémosle a nuestros niños a entender que la felicidad no es simplemente es que yo quiero, es que yo quiero y yo quiero. No, la felicidad va un pasito más allá y podemos diferir algunas cosas. ¿Qué más tendríamos que poner en las mochilas de nuestros hijos? Lenguaje, por el amor de Dios, lenguaje. Sí, es absolutamente vital. Vengan, se los pongo de la siguiente manera. Nace un niño, ¿tiene lenguaje? No. ¿Qué hace primero? Construye el lenguaje externalizado. Y ustedes lo ven cómo progresa en eso y progresa y echa carreta y carreta y carreta y dice muchas cosas. Perfecto. Un buen día, o sea, a los 6, 7 años, empieza como a no tener que estar cargando tanto y puede ya hacerlo de manera silente. Alguien diría que se extinguió ese lenguaje externo. Pues un famoso psicólogo, Vygotsky, dijo que lo que pasaba es que ese lenguaje se interiorizaba. Y entonces lo que empieza como lenguaje externalizado se interioriza como lenguaje interno. Y ese es el sustrato de nuestro pensamiento y a su vez del razonamiento abstracto. Entonces, si en esta cadena de cosas el niño patina de manera importante, no está atentando solamente contra su lenguaje, está atentando contra su capacidad cognitiva. Y a la hora de hacer matemáticas o razonamientos filosóficos o hacer deducciones o inferencias, solucionar problemas, etcétera, 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 ese niño va a patinar. Así es que, por favor, cuiden el lenguaje de sus hijos. Y si encuentran que no está funcionando como debiera, busquen ayuda. En primera instancia, en el maestro. Los maestros son muy hábiles en eso. Consulten con el maestro. ¿Usted cree que está bien o deberíamos buscar ayuda? Y hágale caso al maestro. Pero más allá de eso, es que estimulen el lenguaje con sus hijos. En otras palabras, hablen con sus hijos. Pero cuando digo hablen, no es que usted hable, no, no, es que usted escuche. Es que usted se pone con ese muchachito, con esa niñita, ¿sí? Y le pregunta cosas. Y cuando usted le pregunta, usted lo escucha. De verdad lo escucha.
Y a partir de lo que es o ella dijeron, usted dice, ah, sí, pero yo no sabía. Y usted, ¿tú de dónde sacaste esa cosa? ¿Cómo? Y lo vuelve a escuchar. Y a partir de eso, segundo que cuenta, dice, ah, no, pero si lo hiciéramos distinto no sería por ahí. ¿O usted cree que sí? A ver. Y entonces él o ella le contestan de nuevo y usted escucha. Y usted instiga a ese niño o a esa niña a que hable, a que enriquezca su lenguaje, a que construya formas complejas de construcción gramatical, que primero serán externas, pero luego él o ella los internalizarán y se convertirán en el sustrato de su lenguaje interno y de su pensamiento. Entonces, ¿qué más meter en sus mochilas? Eso, lenguaje, por favor. ¿Qué más metemos en las mochilas? Funciones ejecutivas. ¿Y qué son las funciones ejecutivas? Pues las funciones ejecutivas son algo así como un pequeño duende que todos tenemos en la cabeza adentro, figurativamente hablando, por supuesto, que nos indican el paso a paso. Mejor dicho, ustedes me ponen a mí una tarea, listo. ¿Y qué es lo primero que me pregunta mi duende? A ver, Eslava, para esa tarea que le pusieron, ¿qué es lo que usted tendría que poner en esa mesa? Y yo contesto, pues habría que poner esto, esto, y entonces el duende me pregunta, ¿y eso ya está ahí? Y yo, ah, no, que falta, pues vaya y tráigalo, póngalo ahí. Por favor, vayan pensando en sus hijos haciendo tareas mientras yo cuento este cuento, por favor. Entonces, primera pregunta, ¿usted qué tendría que poner ahí en la mesa? ¿Listo? ¿Ya está ahí? Sí, ya está ahí. Segunda pregunta, Eslava, ¿por dónde empieza? ¿Empieza por aquí o empieza por acá? Tercera pregunta, Eslava, decidió que empezaba por aquí. ¿Qué sigue? ¿Sigue esto o sigue esto? Cuarta pregunta, Eslava, ¿le está rindiendo o está todo reñoso? Quinta pregunta, Eslava, ¿usted está monitoreando lo que está haciendo? Si lo pusieron a multiplicar 4 por 3 y le está dando 97, ¿no será que algo aquí le dice que está equivocado? Sexta pregunta, Eslava, descubrió que estaba equivocado. ¿Ahora qué hace? ¿Cómo lo corrige? Séptima pregunta, Eslava, ¿usted ya terminó? ¿Ya se puede ir a jugar? Octava pregunta, Eslava, ya terminó. ¿Ahora qué hace? ¿Se lo aprende? ¿Se lo cuenta a la mamá? ¿Lo mete en la maleta? Todas estas preguntas me las tiene que ir haciendo mi duende de manera inconsciente, por supuesto, para yo progresar en el paso a paso. La pregunta es, ¿le ayudamos a nuestros niños a construir sus duendes? Es más, ¿se los permitimos? Porque es que esta es una construcción activa. Esto no viene de fábrica. Un pedacito sí viene de fábrica, me corrijo, pero la inmensa mayoría no viene de fábrica. La inmensa mayoría se viene gracias o ocurre gracias a lo que hacen o dejan de hacer los padres. Y entonces, y según el médico lo tengo un poco sobreprotegido, mírenlo, aquí está, debajo de las faldas de la mamá. Entonces, ese muchachito, a quien la mamá le hace absolutamente todo, lo cucharea, lo viste, le arregla la ropa para el colegio, le hace absolutamente todo, hace las tareas por él, aunque dice mentiras, dice que no, que es el niño solo que yo le ayudé, ah, los profesores todos los días se ríen diciendo, uy, esta vez le quedó muy mal hecha la tarea a la mamá, porque los profesores saben que la mamá les hizo las tareas. Entonces, esos padres que les hacen absolutamente a todo a los niños, no les permiten construir sus duendes. Y sin duendes los mandan para el colegio y peor aún los mandan para la vida. Esta señora, esto es del tiempo hace muchos años, esta señora adoptó esta paloma, pero la adoptó adoptada. Le da comida en el pico, con la boca de ella, le da agüita ahí, la cuesta dormir, etcétera, 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 desde el día que nació la paloma. Y si ustedes me acompañan a leer aquí en el subtítulo, la paloma nunca aprendió a volar. Ustedes no tienen ni idea el dolor que uno siente en consulta cuando ve tantos niñitos que son palomas que no aprendieron a volar porque papás, nanas o abuelos de muy buena fe les cortaron las alas y no les permitieron aprender a volar. Dejemos que nuestros niños sean los que hacen, no se los hagamos. Ayudémoslos a construir funciones ejecutivas. ¿Qué más vamos a poner en las mochilas de nuestros muchachos? Vida sana, por supuesto.
alimentación evidentemente sana. Afortunadamente, Red Papás lideró una campaña maravillosa de comida chatarra, pero todavía estamos lejos de poderla implementar suficientemente bien. Y por supuesto, ejercicio. Y ahí de nuevo me dirán el cuento de tecnología, pues por supuesto. Pero si ustedes le ofrecen a estos muchachitos que están en la foto la oportunidad de ese esparcimiento, créanme que lo toman y lo disfrutan. Otra cosa es que se los ofrezcamos. Eso está por ver. ¿Qué más tendríamos que poner en las mochilas de nuestros muchachos? Competencias ciudadanas para la coexistencia, ¿sí? Se necesita que nuestros niños construyan autorregulación de la conducta, construyan mecanismos de cohabitación social. Y eso significa ayudarle a nuestros niños a construir los límites. Y esa es tarea de nosotros, transitar ese camino entre el amor y los límites. El amor como el referente único y obligado de las relaciones paterno-filiales, pero al mismo tiempo los límites para que el niño entienda que sí, que esos proceden. Porque cuando no lo hacemos, construimos lo que todos hemos visto, pequeños emperadores o emperatrices de la galaxia que creen que pueden hacer lo que les dé la gana. Sí, con esa frase tal cual, lo que les dé la gana. Y en ese proceso hacen barbaridades, pero se construyen a sí mismos como emperadores o emperatrices de la galaxia. Para llegar más tardecito, cuando son más viejitos, a decir, y es que usted no sabe quién soy yo, ¿sí? Porque realmente creen ser los emperadores de la galaxia. Pues bien, ¿cuál es el peor escenario? Ya ocurrió. En algún país cercano, por diversas razones sociales, se construyeron cualquier cantidad de emperadores de la galaxia. Y luego se juntaron y formaron pandillas de la peor calaña. Se llamaron las maras salvadoreñas. Hasta que llegó algo que alguien y los puso ahí. Y si ustedes miran con cuidado, son muchachitos, prolongados, pero muchachitos. 16 años, 17, 18, 22, 24. Y ahí se van a quedar por los siguientes 40 años. No es justo con ellos. No es justo que por nuestra incompetencia o por nuestra cobardía en no hacer lo que sabemos que tengamos que hacer, llevemos a nuestros hijos a ser pequeños emperadores de la galaxia. ¿Cuál es la peor tragedia de esta foto que les muestro? La peor tragedia no es la cara de este señor, no. La peor tragedia es este número que está aquí, porque lo acaban de reelegir con este porcentaje de votos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que una nación arrancó defendiendo a los niños para terminar hoy defendiéndose de los niños. Pues así estamos en Colombia. Cada vez más se penaliza con cárcel a la infancia y cada vez más crecen las voces que buscan penalizar a la infancia. Ustedes bien saben que el elemento número uno en todas las encuestas es la seguridad. ¿Quién es el responsable de la falta de seguridad? ¿Viejitos como yo, que van y asaltan a alguien en la calle? No. La inseguridad que todo el mundo clama son muchachitos, emperadores de la galaxia que nosotros hemos construido. Ahora, los profesores sí saben qué es lo que tendrían que hacer. Claro que lo saben, pero no lo hacen. ¿Y por qué no lo hacen? Pues no lo hacen porque saben que si hacen lo que tendrían que hacer mañana, los padres van a estar en la rectoría y él, el profesor, está en problemas. Peor aún, no está en la rectoría, está en el juzgado. Y ahí sí que están en problemas, claro. Y aún peor, está en la prensa. ¿Habrá algo peor que la rectoría, el juzgado o la prensa? Sí, sí lo hay. Claro que lo hay. Por supuesto que sí. En ese vehículo maravilloso para crucificar maestros, con lo cual el problema no es el maestro crucificado. No, ese no es el problema. El problema es el niño que se construye detrás de ese maestro crucificado, o sea, sus hijos. Entonces, cuando yo escucho en consulta que los padres llegan y me dicen, no, es que ese profesor era tal, por cual, y el muchachito está ahí, por supuesto, interiorizando todo eso, pues, ¿qué respeto a la autoridad va a construir?
¿Qué, qué figuras de autoridad va a construir? Este es un llamado para que entendamos que tenemos que redefinir los fundamentos de ese matrimonio, familia, escuela, entendida como una relación de buena fe, en donde todos entendemos que estamos detrás de exactamente de lo mismo. Y de esa manera le ayudemos a nuestros niños a construirse en los límites y, por supuesto, en la ética. Y esa es una labor de los padres, pero también de los abuelos. ¿Qué hacer cuando ya no estamos hablando de un niño chiquito, sino de un niño más grande, adolescente y tal? También hay cosas para hacer, sin duda. Esta es como la receta que me piden con frecuencia. ¿Y qué hago cuando ya está crecidito? Pues hay estas cosas para hacer. Número uno, bájale al estrés, no es tan terrible. Número dos, haga juicios de realidad. Habrá cosas que se pueden conseguir, pero otras ya no, ya se fue así. Número tres, haga usted un inventario de su armamento. ¿Usted qué herramientas todavía tiene? ¿Sí? Acuérdese que al final de cuentas, usted tiene el bombombum por el palito. Claro, usted es el proveedor. Ahora, que usted no quiere ejercer, eso sí es problema suyo. Y finalmente tenga claro que lo que se fue, se fue. La vida se encargará. Mejor dicho, se lo pongo de la siguiente manera. ¿Usted está seguro que si sus padres hubieran pensado en usted como es hoy, dirían que eso es exactamente lo que querían haber construido? De pronto no, pero hicieron lo que pudieron, ahí se fue y la vida se fue encargando y ahí está. Total, esto es lo que tendríamos que construir. ¿Qué más tendríamos que poner en esa mochila? En esa mochila. Conciencia ecológica, por supuesto. Afortunadamente, eso es un tema en el que sí hemos avanzado mucho, ¿sí? Esta es Bogotá, publicada por El Tiempo hace muchos años, eh, en diciembre 19 y en enero 7, vista desde Guadalupe. ¿Por qué? Porque en diciembre 19 no han salido a vacaciones y entonces tenemos este smog feroz. En enero 7 apenas están empezando a regresar de vacaciones y miren cómo respira la ciudad. ¿Sí? ¿Por cuenta de quién? Pues de nosotros, claro. Este es Copenhague. ¿Por qué los niños de Copenhague se pueden bañar en su río y los de Bogotá no se pueden bañar en el río Bogotá? A ver, ¿por qué? ¿Qué más tendríamos que poner en las mochilas de nuestros niños? Esto me importa mucho. Resiliencia. Sí, resiliencia. Se vale caerse, pero es obligatorio levantarse. No construyan niños frágiles, por favor. No construyan niños vulnerables, por favor. Eso suena muy bonito, sana que sana, culito de rana, piedra tonta que hizo caer al niño, uy, 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 ta. Sí, eso suena muy lindo. Y mañana, cuando usted no esté ahí, ¿quién lo va a defender? No construyan niños vulnerables, por favor. Ayúdenles a sus hijos a construir resiliencia, a enfrentarse a las adversidades. Graduado, por supuesto, este no es un llamado al salvajismo, ni a molerlos a palos, por supuesto que no. Pero tengamos la capacidad de decidir hasta dónde procede el sana que sana y hasta dónde de pronto tal vez no. ¿Qué más tendríamos que poner en las mochilas de nuestros niños? Piense diferente, por favor. El mundo le pertenece al que piensa distinto. Hay otras formas de hacer las cosas. Pero además de pensar distinto, trabaje en equipo. Aprenda a trabajar con otros. ¿Sí? Y en esa medida, usted va a encontrar una bonita razón para levantarse por la mañana. Esto es muy extenso y por eso no me voy a detener ahí. Por favor, anoten ese nombre que está acá arriba, Ikigai. Dicho en una sola frase, es una palabra japonesa muy hermosa que significa una buena razón para levantarse por la mañana. ¿Cuántas veces me llega a consulta a unos padres atribulados diciendo es que mi hijo no le ve sentido a la vida, no le interesa nada, no quiere nada? Hasta nos da miedo que de pronto piense en suicidarse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no le hemos ayudado a ese muchachito a tener una buena razón para levantarse por la mañana. Eso es Ikigai. Búsquenlo, trabajen, por supuesto. Hasta ahí hemos hablado de valores y actitudes. ¿Y de conocimientos qué? Pues por supuesto que sí, tenemos que poner conocimientos. ¿Cuál es el ícono de los conocimientos en la escolaridad? La lectoescritura, claro. Pero es que el único que creyó que la lectoescritura era esto, son esos señores que están ahí.
Porque para los niños contemporáneos, leer, escribir y aprender se hace así, de esta manera, y de esta manera, y así, y también así, por supuesto, y así, de esta manera es que se aprende, y se lee, y se escribe. Me llevan un niño a consulta que porque tiene problemas en lectoescritura, y yo le digo, oye, si yo el sábado te dejo hacer lo que tú quieras, ¿tú qué harías? Me va a contestar y yo no, le paso una hoja de papel y un lápiz. Y después le pregunto, ¿y el domingo qué harías? ¿Lo voy a escribir? Le digo, no, y le paso mi computador. Esto es el sábado en mano alzada y esto es el domingo en computador. Este niño llevaba 7 años, tiene 15 años ahí, llevaba 7 años en terapias permanentes. Detrás de este computador no hay ni un día de terapia. Detrás de este manuscrito hay 7 años. ¿Sí? Este es otro, mismo cuento. Pero es más, este de acá me echa todo este cuento de lo que haría el sábado. Y entonces cuando llega aquí, yo le digo, oye, ¿y tú trabajas sin música? Ah, no, yo trabajo con música. Pues póngalo. Si es manuscrita, no tiene cómo corregir, porque tiene que borronear todo o botarlo a la basura y volver a empezar y eso no lo hace nadie. Pero si es digital, entonces va aquí, hace clic y lo completa. Y aquí también, y etcétera, etcétera. Y por esa vía, pues vamos enriqueciendo ese acervo cada vez más. ¿Sí? De nuevo, si ustedes me hacen caso, ¿qué hacemos con el telepadre? Bueno, ya vamos terminando. Y en este último capítulo claro, habría más cosas para el equipaje, pero el tiempo no nos da. De hecho, ya se nos está yendo. ¿Qué redefiniciones tendríamos que tener? ¿Cuáles? ¿Sí? La primera, hacer visible que son diversos y que van para diversos sitios. Sí, sin lugar a dudas. Y entonces los padres se despelucan por el ingreso a la universidad y qué pasa con la universidad. Y entonces esto, por ejemplo, es una cita reciente tomada de Google que muestra que el 54% de los estudiantes colombianos logran ingresar a la educación superior. Esto fue en 2021. O sea que algo así como el 46% no ingresan a la educación superior y entonces todos los padres se ponen así. Pues si ustedes hacen la misma pregunta a Google, pero en Suiza, lo que se encuentran es que el 39% de los bachilleres ingresan de inmediato a la educación superior. Entonces, bájenle al estrés. Hay muchas cosas para hacer en la vida, distintas de ingresar de inmediato a la educación superior. ¿Que es maravillosa la educación superior? Pues claro, yo me he pasado la vida en la educación superior. Ustedes no saben cómo es mi historia, pero ahí he estado toda la vida. Admiro a la universidad, la quiero, la respeto profundamente y sé el valor que tiene, pero hay muchas cosas que también pueden hacer. Entonces, preguntémonos qué, cuánto, por qué, para qué y para quién y todas estas cosas. Pero sobre todo, pongamos en el frontispicio, en el primer piso de la construcción de niños, ese aspecto afectivo emocional. Y todo esto junto se llama inclusión. Y ahora sí terminemos hablando del telepadre. ¿Y ahora qué hacemos con el telepadre? Pues bien, lo primero que hacemos es preguntarnos, ¿y qué es lo que finalmente predicen esas pruebas de estado? Yo los invito, métanse a Google y pongan eso, a inteligencia artificial o ChatGPT. ¿Qué tan fiables son las predicciones de las pruebas de estado? Eso se lo pregunté yo, el valor predictivo. En este caso fue Google, ni siquiera fue ChatGPT, no había aparecido todavía. Y van a encontrar cualquier cantidad de material que cuestiona seriamente cuál es el valor predictivo de esas pruebas de estado. Pero es más, el Estado lo sabe. Esta es una resolución, la número tal de tal fecha del ICFES colombiano, que le permite al colegio tabular de manera diferencial los resultados de sus diferentes muchachos, porque el Estado lo sabe, evidentemente lo sabe. Así es que toga y birrete, sí, sus hijos tendrán toga y birrete, no se preocupen, eso no está en discusión, el punto no es ese, el punto es al día siguiente de la toga y el birrete, al levantarse por la mañana, ¿qué van a hacer? ¿Qué sigue de ahí en adelante? Eso se llama proyectos de vida. Y de ahí en adelante tienen 70 años por delante. Así es que no se angustien tanto por de aquí a la toga. No, angústiense más
por de la toga en adelante y qué sigue de ahí en adelante. Pero no se les olvide que con frecuencia los niños son espejos. Total, sí, estos son sus hijos. Habitarán unos mundos que yo por lo menos no habitaré. Conocerán unos horizontes maravillosos, construirán cosas fantásticas. Sobre eso no tengo la menor duda. Y les deseo a ellos y a ustedes el mejor de los viajes. Como dicen los marineros, buen viento y muy buena mar. Quiero cerrar dándole las gracias a quien me regaló la siguiente diapositiva. Ese personaje es mi nieto mayor, que consiguió esta diapositiva para un trabajo escolar y gentilmente me la regaló. Por eso lo cito con nombre propio. No saben cómo les agradezco este espacio. Espero que lo hayan disfrutado y que les entregue cosas valiosas. Y estoy, por supuesto, abierto a sus preguntas, a sus inquietudes, a sus debates, por supuesto. No significa que yo tenga la verdad revelada. Así es que, dicho todo esto, estoy a su disposición. Adelante, Diana, estamos contigo. Doctor Jorge, realmente muchísimas gracias por este taller de padres tan maravilloso que nos llena de tanto conocimiento a todos nosotros, padres de familia, terapeutas, docentes. Realmente ha sido un espacio increíble. Vamos a dar un pequeño espacio para poder realizar preguntas. ¿M? Así que le pedimos a los padres de familia y a los profesionales que tienen alguna pregunta al poder levantar la mano o poderla escribir en el chat. Bueno, mientras tanto vemos que en el chat, pues todos agradecen muchísimo esta maravillosa charla del día de hoy. Muchas gracias. Les doy un consejo. A los burros no les echen flores porque se las comen. Así es que no hagan eso. Muchas gracias de verdad. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Realmente más que una pregunta es agradecerle porque la experiencia habla, lo que el estudio que ha hecho, el análisis que ha hecho en las juventudes, en uno mismo, pues que pues uno fue también un niño, un adolescente. Muchas gracias por esa compilación de información. Sí, digamos que tal vez muchos de los padres que estamos acá lo hemos realizado y hemos caído en la cuenta que realmente no podemos negar lo innegable y es un mundo tecnológico que nuestros jóvenes van a hacer uso de ello en cualquier profesión y qué mejor que estén preparados y que tengan poder de decisión de decir aquello que es correcto e incorrecto y que puedan decir no a lo que no los va a hacer personas grandes, maduras, eficientes, capaces y que también tienen derecho a cansarse, a reposar, a descansar y a tener sus tiempos libres. Gracias, doctor, por toda esta información. Muchas gracias, Dina. Hay ya dos preguntas que vi por ahí de reojo en el chat. La primera con referencia precisamente a tecnología y la siguiente con referencia a funciones ejecutivas. Permítame empezar por la segunda. Las funciones ejecutivas, como dije, es un complejo neural muy, sí, con muchas cosas, pero que en esencia nos permite ese paso a paso, ¿sí? Nos permite ir andando en el paso a paso de las cosas, ¿sí? Y como dije, pues tiene un sustrato biológico que traemos del nacimiento, pero en muy buena medida es construido en la cotidianidad, ¿sí? ¿Eso qué significa? Significa que debemos darle a los niños la oportunidad de construir funciones ejecutivas. Porque como alguien dijo, a bailar se aprende bailando. No hay otra forma. A nadar se aprende nadando. Y a montar en bicicleta se aprende montando bicicleta. No hay otras formas. Entonces, retomo lo que mostré en las diapositivas. Su hijo llega por la tarde a la casa y tiene una tarea. Y usted se para al lado y le ayuda a hacer la tarea. O sea, el paso a paso. Y lo primero que pasa es que él como que no encuentra las cosas y no encuentra qué puede poner sobre la mesa. Usted lo hace, ¿sí? Lo segundo, no sabe por dónde empezar. Usted le dice, mi amor, podrías empezar por aquí. Luego arrancó por ahí y ya no sabe si coger para acá o para acá. Usted le dice, mi amor,
tal vez por aquí, y así sucesivamente. Y entonces termina siendo que el duende es un duende periférico, o sea, usted. Y entonces, si el duende es periférico, el niño no internaliza ese duende. Se necesita que ese niño construya ese duende. Ahora, que en el proceso se va a equivocar, pues por supuesto que se va a equivocar. Y que de pronto la tarea le queda mal hecha, pues por supuesto que de pronto la tarea le queda mal hecha. Y que la profesora al día siguiente le va a decir que se equivocó, pues claro que le va a decir que se equivocó. Uno de los teóricos más importantes que hay hoy se llama Dehaene, es consultor de Francia en educación, tiene muchos libros, es un señor muy importante. Y dice que hay 4 pilares del aprendizaje. Uno de ellos, el trámite del error. El error es consustancial a la infancia. El error no es un accidente inesperado en la infancia. No, es consustancial. ¿Por qué? Porque para los niños todos los días es la primera vez. ¿Y cómo le fue a usted el día que lo hizo por primera vez? Pues mal. El día que invitó a bailar por primera vez, el día que prendió el carro la primera vez, el día que hizo el primer huevo frito, el día que, la primera vez, ¿cómo le fue? Mal. ¿Por qué? Porque era la primera vez. Entonces, cuando uno es niño y ya sabe contar con los deditos, ahora ya no, ahora hay que sumar. Y cuando ya sabe sumar, ahora hay que elevar al cuadrado. Y cuando ya lo logra, ahora hay que hacer integrales y derivadas. Todos los días es la primera vez. Y no solamente en matemáticas, en todo. En socialización, en íntegro todo. Entonces, como para los niños todos los días es la primera vez, pues lo único que va a pasar es que se equivoquen, obviamente. Entonces, el error es consustancial a la infancia. La escuela lo sabe, el maestro lo sabe. Y de lo que se trata es de ayudarle a los niños a tramitar esos errores para construir sus funciones ejecutivas sobre esa base. Si nosotros como adultos les quitamos ese error y nos metemos ahí, pues obviamente no se los permitimos. Ahora, de nuevo, como dije antes, esto no es una llamada al salvajismo. Esto no es negarle todo apoyo, no, para nada. Yo estoy en la casa y si el niño empieza a hacer esto y de verdad se empantanó y no puede salir, oye, pa, estoy envainado con esto, pues yo le ayudo en ese pedazo, hasta ahí perfecto. Pero pararse al lado y hacerle absolutamente todo y guiarlo absolutamente todo es la receta ideal para que no construya funciones ejecutivas. Sobre esto podemos hablar mucho y hay teorías, hay libros enteros sobre esto, pero de manera muy resumida en esa pregunta es lo que yo podría decir. Ayudémosle a nuestros niños a construir funciones ejecutivas. Y luego está el tema de la tecnología. Sí, ese es un tema, podríamos estarnos hasta las 5 de la mañana y no lo agotaríamos, por supuesto. Pero dicho en pocas palabras, con respecto a la tecnología, habría que empezar por hacer juicios de realidad. Más allá de lo que ustedes individualmente quieran y yo individualmente quiero, más allá de lo que nosotros colectivamente queramos, ¿la tecnología va a estar ahí, sí o no? Pero ¿para qué Nuestros se llama? van a estar en la Porque esta tecnología estatua, o no. porque Y esta entonces, estatua. Diana Marcela, creo que tienes prendida el sonido, se te escucha algo ahí por detrás, ten cuidado. Entonces la pregunta es, ¿van a estar en la tecnología, sí o no? Es una pregunta de realidad, un juicio de realidad. Para mí, la respuesta es una sola. Sí, van a estar ahí. Entonces, más allá de lo que queramos, el hecho es que van a estar ahí. Entonces, no tiene caso decir si van a estar ahí o no. En ese sentido, estamos igual a como estaba nuestra sociedad en 1940 con respecto a la sexualidad. No, no, de eso no se habla. No, prohibido, no se habla, no se habla, no se toca. No, de eso no. Y todos sabemos lo que pasó. Para empezar, la sexualidad sí estaba ahí. Sí, saben que sí, ahí estaba. Y no estaba para los adultos, estaba para todo el mundo. Entonces, era sensato lo que se hacía. Bueno, estamos repitiendo la misma historia con la tecnología. Entonces, el primer punto es un juicio de realidad. ¿Están y estarán en tecnología? Para mí la respuesta es sí. Punto 1. Punto 2, que está llena de porquerías y de peligros. Sí, señor. Está llena de porquerías y de peligros. Por el amor de Dios,
conozcan las ayudas parentales. Red Papás, lo consiguen en la web, simplemente www.redpapasconz.org para encontrar cualquier cantidad de material. Hay toda una sección que se llama Te Protejo, en donde se pueden hacer denuncias de acoso a los niños, de todas esas, o sea, hay porquerías, claro. Usemos las ayudas parentales, son muy importantes, sí, sin lugar a dudas. Eso no tiene discusión, ¿sí? Pero más allá de utilizar las ayudas parentales, es irle enseñando a los niños a ser ciudadanos digitales eficientes, no analfabetas digitales, sino ciudadanos digitales, ¿sí? ¿Y eso cómo se hace? Le voy a poner un ejemplo chiquito, solamente para no extenderme en teoría. Usted tiene un hijo de 13 años y el muchacho le dice, pa, necesito el iPad. Y usted le dice, claro, mi amor, aquí está, ¿qué vas a ver? Voy a ver una cosa de los pingüinos en National Geographic. Pero ¿cuánto tiempo vas a estar ahí? No, 1 hora. Bueno, tómalo, aquí está, perfecto. Listo. Está, no pasa nada. A la noche se acuestan a dormir, el muchachito está dormido, usted entra al iPad y coge la ayuda parental y mira qué fue lo que vio. Y encuentra que no eran pingüinos, no era National Geographic y no era 1 hora. Eran los saltos eróticos de la enfermera Lulú y eso era como por 3 horas y media. Entonces, ¿usted qué hace? Usted agarra ese iPad y lo guarda usted en su cuarto. Y a la mañana siguiente, en presencia de su hijo, usted abre la caja fuerte, mete el iPad, cierra ahí y ya está. Y el muchachito se pone así y usted simplemente lo mira con la mirada que corresponde y se va. Por la tarde el muchachito le dice, papá del iPad, a ver, usted me está preguntando por el iPad, ¿de verdad, en serio? Y usted da media vuelta y se va. A los 2 días, usted pasa con él por la caja fuerte, usted abre la caja fuerte, coge el iPad, le entrega el iPad, le dice, aquí está, mi amor. Y de paso, saludes a la enfermera Lulú, yo, saludes. Aquí yo le mando saludos. Y no hice nada más. Y ya está. Y esa noche, usted vuelve y hace lo mismo. Y si resulta que vio pingüinos en National Geographic, al otro día comenta con él sobre los pingüinos de la Antártida. Sí, fantástico. Y nadie dijo nada más. Pero si usted descubre que ahora ya fue el asalto de la enfermera Lulú con el doctor González, pues entonces le repite la dosis. Y ya no son 2 días, son 4. Hasta que poquito a poco este hombre va empezando a entender que entiende. Que lo que hay que hacerlo. Y lo que no se puede hacer, pues no se puede hacer. Así de sencillo. Podríamos hablar mucho más sobre cómo tramitar el mundo digital. Les repito, 5 de la mañana y no alcanzamos. Pero esto lo presento solamente a título de perla para decir que sí, podemos hacer cosas. ¿Qué necesitamos? Ejercer como padres, amorosamente, pero como figuras de autoridad. Yo estoy aquí como figura de autoridad para ayudarle a usted a construir los elementos que necesita para la vida. Y uno de ellos son los imperativos actitudinales, comportamentales y éticos que proceden tanto en el mundo presencial como en el mundo digital. No es una excusa que sea digital para que entonces usted pueda hacer porquerías. No, de la misma manera que no puede hacer porquerías en el mundo presencial, tampoco las puede hacer en el mundo digital. Téngalo clarito y ya está. Dejemos ese tema ahí porque sería perpetuo. ¿Alguien más? Bueno, Juliet estaba monitoreando esto, entonces yo no voy a dar más la palabra, es Juliet. Y no, ya me va a acusar de que tenemos estoy varias preguntas muy amor. importantes. Realmente también me las han enviado por WhatsApp. Aquí hay una que me parece también que engloba varias que me han enviado y es, ¿qué podemos hacer para prepararnos y ser unos padres emocionalmente competentes? Eh, la primera respuesta es hacerse esa pregunta. Ahí ya empezamos bien, ¿sí? Es cuestionarnos sobre si efectivamente lo estamos haciendo. Y si concluimos que no, hagamos lo que haya que hacer, incluyendo pedir ayuda. Entonces, mi primera respuesta empezaría por decir
que eso es lo que tendríamos que empezar haciendo, preguntando. Dicho eso, ¿qué otras cosas podríamos estar haciendo? Ese libro que les mostré, dirigido a profesores, de ahí saqué un decálogo, saqué como 10 puntos, como las tablas de Moisés, sobre qué hace a un profesor emocionalmente competente. De ahí hay algunos elementos que podríamos extractar para padres, aun cuando, de nuevo, la respuesta que podemos dar aquí es supremamente breve. Primer elemento, yo tengo control de mis emociones, de verdad. Cuando pasa una cosa con mis hijos, yo soy racional, me tomo el trabajo de parar un momentico, contar hasta 10 y decidir qué es lo que voy a hacer. Y cuando lo decido, lo hago pensando en ese niño. O apenas pasa alguna cosa, yo me despeluco y empiezo a hacer cosas y dar alaridos y todo lo demás. Si la respuesta para empezar es que es lo segundo, pues yo creo que ahí es bien claro que emocionalmente no soy muy competente. Si la respuesta es lo primero, si yo realmente me tomo el trabajo de bajarme un poquito y preguntar si lo estoy, si, qué es lo que tengo que hacer y por qué, tal vez ahí estoy empezando a ser emocionalmente competente. Segundo. Tercero, escucho a mis hijos. De verdad los escucho. Eso no quiere decir que me pase el día reporteándolos y tomando notas y haciendo textos. No, 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 no quiere decir eso. ¿Sí? Pero cuando yo veo a mi hijo realmente cabezón, está realmente preocupado, está realmente angustiado, ¿sí? Yo podría, por ejemplo, decirle, oye, sabes que estoy que me muero de ganas de un helado, ¿por qué no te invito a comer un helado? No se le ocurra decirle, ¿qué le pasa? Cuéntame qué te pasa. Pues por supuesto que si usted hace eso, usted ya sabe la respuesta. No, nada más, no, nada, nada, obviamente. No haga eso, no funciona. Entienda los lenguajes de los niños. Entonces, no le diga eso. Invítelo a un lado, ¿sí? Y en el camino vaya contando cosas y de pronto hasta que por ahí encuentre el ladito. De pronto no. Bueno, mañana lo hace otra vez. Pero busque la manera de aproximarse a los niños en el lenguaje de los niños. No le entre como elefante en cristalería preguntando, ¿qué te pasa? No, ¿qué? Me dijeron que no se pase la vida dando cantaleta. Cuando los niños oyen a la mamá cantaletear, eso es como que oigan llover. Lo que usted le enseña a su hijo cuando le da cantaleta es a no pararle, ay, no le pare bolas a esa señora. Usted ya sabe que ella es así. Haga de cuenta que está lloviendo y dedíquese a lo suyo y ya está. La cantaleta no sirve, nunca ha servido y no servirá. ¿Sí? Cuando usted pone un castigo o una consecuencia, ese castigo o esa consecuencia es justo, es pertinente, de verdad, es proporcionado. ¿Usted lo cumple o se convierte en simples amenazas? Si sigues así, no tienes televisión. Y yo voy a la casa y esta noche está pegado al televisor. Entonces, ¿qué aprendió? Que a usted todo se le va en amenazas, pero no los cumple. Entonces, o los cumple o cállese la boca. Ahora, si los va a cumplir, no se exagere, porque si usted se pasa la vida amenazando y los va a cumplir, ese pobre muchachito queda metido en un calabozo para el resto de la vida. Entonces, mira muy bien a qué se le apunta y a qué no se le apunta. Sobre todo los niñitos desregulados le dan a uno 100 oportunidades en el día para engancharse. Bájate de ahí, no hagas esto, siga por aquí, para acá. ¿Sí? Si usted se engancha en la 100, oye, el día es una infamia de gritadera y peleadera y cuanta cosa. No, usted no hace eso. Usted escoge de los 100, 4 o 5. Pero esos 4 o 5, usted los tramita de manera inteligente, amorosa y firme e irrevocable. Son pequeños tips de qué podría hacer. El resto pues sería muy extenso para hacer. Pero es muy importante y repito, empieza con el valor de hacerse esa pregunta. ¿Soy un padre emocionalmente competente? Bueno, creo que acabó muy relacionada a tu respuesta. Acá hay otra pregunta y dice, me gustaría saber cómo nosotros de padres podemos manejar la frustración cuando nuestros adolescentes nos contestan mal o actúan de manera inadecuada. En mi caso me genera mucha frustración.
nos dice una mamá. Sí. Los adolescentes, el tratamiento para los adolescentes es muy fácil, muy, muy fácil. Usted agarra al adolescente, lo amarra a un árbol, lo deja ahí y regresa dentro de 15 años y está arreglado. Eso es todo lo que hay que hacer. Listo. Eso es todo lo que hay que hacer. Pregunta contestada, punto. Bueno, ahora sí, bromas aparte, ya dejando la broma a un lado. La adolescencia es un periodo absolutamente maravilloso. Esos personajes que nos retan, esos personajes que nos desequilibran, eh, tienen por dentro una riqueza absolutamente espectacular, pero hay que entenderlos. El primer elemento para entenderlos es hacer claridad sobre que el deber número uno del adolescente es confrontar al adulto, es hacer ruptura. ¿Por qué? Porque hasta ahí, digamos que se llama eslava, hasta ahí eslava fue el niño de mamá, pero tiene que dejar de ser el niño de mamá para ser eslava. Y no va a poderlo hacer si sigue siendo el niño de mamá. Con lo cual, lo único que yo puedo hacer es hacer una ruptura. Entonces, sí, los adolescentes están obligados a la ruptura. Sí o sí o sí. Pero además, es que ¿cuántas veces antes ha hecho la ruptura? Nunca. Es la primera vez. Entonces, como es la primera vez, ¿cómo lo va a hacer? Pues torpe. Por supuesto que lo va a hacer torpe. Y entonces en ese proceso hace lo que todos hacemos cuando nos damos cuenta que somos torpes. Buscamos un modelo para hacerlo como lo hace ese modelo. ¿Y cuál es el modelo que consigue? Ese otro adolescente compañero de él, zarrapastroso, peor aún. Entonces, tras de que yo lo hago mal, el modelo que me consigo es ese y entonces ¿cómo sale? Pues peor, por supuesto. Entonces, cuando usted ve todas esas cosas tan terribles, ¿sí? Pues lo que usted está viendo es una cosa maravillosa. Es un hijo suyo bellísimo que está haciendo sus mejores intentos por construir su propia personalidad como adulto y en el proceso está haciendo la ruptura que le corresponde. Así es que no, ese no está haciendo ninguna barbaridad. Alégrese con él, ¿sí? Y ya en la intimidad de su alcoba, por la noche solita o con su esposo, ríasen los dos y miren, no, este muchacho, miren con las que salen, ¿sí? Alégrense, pero frente a él ni se le ocurra. Por supuesto que no. Claro que no. Entonces, más allá de alegrarse con eso, ¿qué va a hacer usted? Tenga absoluta claridad de cuáles son sus líneas rojas. Mire un programa de Nat Geo, la invito a que lo vea, sobre leones. Y va a ver usted una leona echada en la sabana de África, acostada, y tiene encima dos o tres cachorros de león que juegan encima. Le muerden la oreja, le jalan la pata, le meten las cosas en los ojos y ella los deja. No hay ningún lío. Entonces ella los va dejando y no se despega. Hasta que uno de esos hace algo inapropiado. Y cuando hace algo inapropiado, la leona coge la mano y ¡pa! Le da un totazo y lo manda lejos. Esa leona tiene perfectamente claro cuáles son las líneas rojas. Construya usted sus líneas rojas. Entonces, asista con alegría a todas esas barbaridades que le hace ese cachorro. Sí, diviértase con ellas, alégrese con él, ¿sí? Pero tenga claro cuáles son sus líneas rojas. Y cuando llegue a esas líneas rojas, usted es la figura de autoridad. Usted no le va a dar un golpe, pues por supuesto porque no soy amigo de los golpes, pero además porque no serviría de nada, obviamente, con un macancán de 1,90 m, pues ¿qué le va a doler? Nada. Entonces, golpes no, pero tenga claro cuáles son las líneas rojas y qué es lo que usted va a hacer cuando ese fulano cruzó las líneas rojas. Y acuérdese que usted tiene el chupetín por el palito. Entonces, ese tipo llega todo al estado. Papá, necesito las llaves del carro este sábado porque me voy con mis amigos a la finca y necesito plata. Y ha hecho todas las barbaridades de la enfermera. ¿Sí? Y entonces usted le contesta, ¿qué? A ver. Número uno, el carro, no. Las llaves las tengo yo y no se las suelto. Número dos, plata ni se le ocurra. Y finca, no. Punto. Media vuelta y se va. Y ya está. No arme un debate.
Todos los debates con los niños a cualquier edad, pero sobre todo con los adolescentes, son muy bienvenidos en frío. Entonces, en frío, todo lo que queramos. Hace 100 años, la voz de los niños era ignorada. Los tratábamos como un cero a la izquierda. Hoy hemos aprendido a visibilizar la voz de los niños, a respetarla y a admirarla inclusive, y a acatarla cuando procede. Sí, por supuesto, pero eso es en frío. Meterse en un debate estéril en la mitad de una pelotera pensando que usted va a ganar, olvídelo. No hay ninguna posibilidad de que en medio de ese fragor el muchacho le diga, ¿sabes qué, mamá? Eres muy inteligente, tienes toda la razón. ¡Ja! Siga pensando y verá. Entonces, en caliente, nada, en frío. Hay muchas más cosas, pero el resumen es fácil. Amárrelo a un árbol, déjelo ahí y venga dentro de 15 años. Con eso queda arreglado. Bueno, pues realmente son estrategias muy importantes y muy interesantes que van relacionados a los límites, al poder identificar qué clase de acciones podemos hacer para también ser agentes de regulación, ¿no? Eso es muy importante. Primero mirarnos nosotros y luego sí mirar cómo fortalecer las estrategias y las habilidades de nuestros niños y adolescentes. Bueno, hay muchas preguntas que están relacionadas a lo que el doctor Eslava acaba de mencionar y las estrategias que nos acaba de brindar. Hay varios papás que nos están preguntando, doctor, cómo se pueden contactar con usted, cómo de pronto pueden conseguir los libros de una manera más fácil, porque pues les cuento que no es solo uno, son varios libros en donde pues se hablan de diferentes temáticas, en donde podemos tener diferentes estrategias, entonces nos gustaría de pronto que nos contara un poquito más relacionado a los libros y el contacto. Ese es el contacto. Eh, mi asistente se llama Erasmo Rodero. Ustedes lo contactan y él les va indicando. De los libros, hay los que están en físico, se pueden conseguir directamente con nosotros. Erasmo se los envía a la dirección que sea. Pero ese de la pandemia no es físico, es un libro digital. Es de Planeta, es de editorial Planeta. Entonces, ustedes simplemente entran a Planeta, libros digitales, ponen el autor y el libro se llama Los niños del COVID, herencias de la pandemia, y es un libro digital. Entonces, lo descargan directamente de la plataforma de Planeta. Y los otros los consiguen con nosotros, los que se consiguen. Hay algunos que están agotados, con mucho gusto. Y para efectos de contacto, pues mi asistente es Erasmo y ahí están los datos con los que nos pueden conseguir. Como les dije, podemos estarnos hasta las 5 de la mañana. Yo no tengo nada que hacer. A las 5 de la mañana empiezo a ordeñar, así es que yo perfectamente puedo seguir. Pero creo que ustedes sí tienen que ir a acostar a sus hijos y mirar a ver qué van a hacer con las tareas y todo lo demás. Así es que lo que quiera el colegio, si quiere más, pues más, pero si no, lo cancelamos acá. Lo que tú quieras, Diana, Juliet, lo que digan ustedes. Ok, bueno, pues doctor, muchísimas gracias por toda la información. Realmente, como se menciona, quisiéramos realizar muchas preguntas y también propias a las características de nuestros hijos o a las situaciones que hemos también vivido. Quiero comentarles a todas las familias que vamos a enviar unas memorias del día de hoy en relación a nuestro taller de padres tan maravilloso y claramente el contacto. Pues no queremos cerrar, sin embargo, somos conscientes también pues de la cantidad de actividades que tienen pues todos nuestro equipo y los demás profesores y también claramente nuestros padres de familia. Estaremos muy atentos también a cualquier otra pregunta adicional que tengan más adelante para poderla resolver también con nuestro equipo también del Learning Center. Queremos hacer un saludo muy especial por parte de nuestra rectora y nuestras directivas frente a este taller de padre que estaban muy emocionadas claramente por poderlo realizar y que consideramos que es supremamente importante para fortalecer a nuestro equipo. Agradecemos inmensamente pues el tiempo y la disposición del doctor Eslava para esta charla tan importante para que también nosotros con sus conocimientos podamos transformar la vida no solo de nosotros, sino también de nuestros hijos y cómo el día de hoy trabajamos en nosotros para poder trabajar en ellos. Así que, doctor, muchísimas gracias por toda la información. Estaremos entonces cerrando nuestra escuela de padres y estaremos pues muy atentos también a cualquier duda, pregunta e inquietud. Claramente vamos a enviar la información del doctor Eslava y del Instituto de Neurociencias para que ustedes también lo puedan contactar. Así que muchísimas gracias y una feliz noche para todos. Muchísimas Gracias a gracias, que ti, estén muy gracias a bien. todos, gracias Juliet y Chao. muchísimas gracias por su cariño. Hasta luego. Sí, muchas Que estén muy bien. gracias.